Hola, ¿tienen algún problema para poder resolver algún sistema de vectores? ¿O todavía tienes complicaciones para trabajar con el método del polígono? Checa este video, espero te sea de mucha ayuda y utilidad. Hola, ¿qué tal chicos? El día de hoy les explicaré cómo utilizar mediante el método de polígono la resolución de un sistema de vectores y encontrar la resultante. En este ejercicio, observemos, tenemos que calcular el resultado o la resultante, el vector resultante de estos cuatro vectores que tenemos aquí indicados. El primer caso que tendríamos que realizar es simplemente representar en este primer plano cartesiano cada uno de los cuatro vectores que nos indican. Recuerden, cada vector debe de tener una magnitud y una dirección. En este caso están indicados por la dirección según la rosa de los vientos, dirección este, noreste, oeste o norte. Algunos van a ser en las direcciones específicas, norte, sur, este, oeste, y algunas no, como por ejemplo el vector número 2, observemos, ahí tenemos una indicación de 45 grados en dirección noreste. Por lo tanto, para representar estos vectores, lo primero que requerimos es utilizar nuestro transportador, que es el primer material que vamos a utilizar, y representaremos, ojo, la escala que utilizaremos aquí es 1 centímetro, sería igual a 1 newton. Esta es la escala que vamos a utilizar. Por lo tanto, para representar el primer vector, bien, el primer vector sería, el vector A va a ser de 5 newtons en dirección este. Recuerden, en este caso, el eje X es la dirección este, el eje Y es la dirección norte, el eje Y negativo sería la dirección sur y en el caso del eje X negativo sería la dirección oeste. Por lo tanto, nuestro primer vector lo vamos a representar aquí y utilizando la misma escala que estamos indicando sería de 5 newtons en dirección este, sería este vector que estoy aquí mostrándoles. Este sería el vector A. El segundo vector, el vector B, debe de ser de 4.2 newtons, es decir, de 4.2 centímetros en dirección noreste, es decir, a 45 grados lo vamos a indicar. Primero, señalamos con nuestro transportador. Recuerden colocar siempre el centro de la retícula del transportador en la parte del origen y contaremos, por ejemplo aquí en la parte interna veremos de 0, 10, 20, 30, 40, 50 grados y acá está la otra medición en el caso de ángulos negativos. Vamos a medir a 45 grados, aproximadamente quedaría en esta dirección. Señalamos el vector y construimos el vector. Voy a construir aquí también, nos quedaría de 4.2. Este sería mi vector B. ¿Ok? Luego, el vector C va a ser de 3 newtons en dirección este. Este no está tan complicado, este va a estar en dirección sobre el eje X, es decir, de 3 centímetros. Ahí está, este sería mi vector C. Y por último, el vector D, que es de 2 newtons en dirección norte. Repito, este tampoco sería complicado, solamente es indicar 2 centímetros en dirección norte. Este es el vector D. Muy bien. Si observan, el sistema vectorial tiene los cuatro vectores están en la parte superior y lo único que tendremos que hacer es ahora representarlos. Igual aquí podemos borrar este indicador que fue lo que nos ayudó a determinar que este vector está a 45 grados. Recuerden, este de aquí, este ángulo es de 45 grados. Ojo con eso. Entonces, ahora ya tenemos ahí nuestro primer trabajo. Es decir, representamos los cuatro vectores en un plano cartesiano según las indicaciones de la dirección de cada uno de ellos. Y ahora, para aplicar el método, ¿sí? Observen, aquí está, hay que encontrar la resultante por el método del polígono, ¿sí?
Aquí tengo un segundo plano cartesiano del lado derecho. Voy a representar cada uno de los vectores y para al final encontrar el resultado del vector resultante, que recuerden es colocar cada uno de los vectores simultáneamente, es decir, donde termina el vector A, por ejemplo, puedo indicar el vector C, el vector D, el vector B, y respetando las direcciones y los tamaños de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a construirlo. Voy a representar en esta escala, en este plano cartesiano, voy a representar cada uno de los vectores. El primero va a ser mi vector A. Voy a empezar con los más simples. El vector A dice que es de 5 newtons en dirección este. Aquí está 5 newtons, 5 centímetros. Este es el vector A. Al momento de determinar el primer vector, supongamos lo siguiente. Generaremos una pequeña retícula. ¿Sí? Aquí. Hagan de cuenta que aquí hay otro pequeño y ligero plano cartesiano y desde aquí tomaremos en cuenta para poder construir el segundo vector. Voy a irme en orden alfabético. En este caso tomaré el vector el B, que es el que tiene una composición a 45 grados en dirección al este, es decir, esto es la dirección este, para acá estaría la dirección norte y entonces aquí tengo que medir el ángulo. Por lo tanto, el ángulo lo debo indicar aquí primero. Recuerden, colocamos la retícula donde termina el primer vector, vemos que está en la misma dirección del eje y medimos 45 grados. Aquí más o menos indicamos que estaría la medida de 45 grados. Y repito, hay que tomar en cuenta la medida, el tamaño, la magnitud del vector B para poderlo trazar desde donde termina el vector A en la dirección que acabamos de indicar, es decir, a 45 grados. Aquí debe de ser, aquí tendría 1, 2, 3, 4.2 aproximadamente. Esta sería la dirección del vector B. Recuerden, este ángulo es de 45 grados. ¿Ok? Bien, ahora, una vez que terminamos el vector B, hay que continuar con los vectores C o D. Cualquiera de los dos nos daría el mismo resultado. Recuerden, pueden poner el C, luego el D, o pueden poner el D y luego el C, para que verifiquemos. En este caso, yo utilizaré el vector D, ¿sí? Que sería, nuevamente, tomamos este punto, borro el señalador de la dirección, trazo una retícula aquí perpendicular, aquí más o menos nos quedaría esta cantidad, ¿sí? Aquí pongo una retícula, ahí más o menos. A partir de aquí tomaríamos el punto de referencia para crear el vector D. Repito, voy a hacer el vector D que va en dirección norte y debe de medir 2 newtons, es decir, 2 centímetros en la dirección norte. Por lo tanto, una vez que ya tengo aquí la retícula, ya sé que no tendremos ningún problema en colocarlo. Donde termina debe de ser 1, 2 centímetros, este es el vector D. ¿Sí? Este es el vector D, mide 2 newtons, es decir, 2 centímetros en dirección norte. Y nuevamente, una vez que llegamos a este punto donde estamos indicando el vector D, hacemos otra retícula para poder medir hacia dónde nos vamos a dirigir y trazamos el cuarto y último vector. Nos hace falta el vector C. Este vector C debe de medir 3 y va en dirección oeste, es decir, lo voy a trazar hacia la izquierda. Por lo tanto, trazaremos desde este punto donde termina, voy a tomar desde aquí 1, 2, 3 centímetros. Recuerden que aquí la escala que estamos usando es de 1 centímetro por cada newton y entonces este último vector es el vector C. Observen, aquí está el trazo de cada uno de los segmentos que representa el polígono que estamos formando. Al final, lo que tendremos que trazar es simplemente desde el punto origen, que es el punto donde iniciamos, hasta el punto donde terminamos nuestro vector resultante. Primero, hacemos el trazo. Hacemos nuestro trazo aquí.
e identifiquemos lo siguiente. Observen, este vector es el resultante, ¿sí? Vector resultante, y tenemos que hacer dos mediciones. Uno, la magnitud, es decir, cuántos centímetros mide. Observemos, colocando aquí nuestra escala, nos debe de quedar aproximadamente, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 centímetros, casi 7 centímetros y medio, casi. Aquí podemos exponer entonces, nuestro resultante es de 7, para que lo observen, haré una pequeña acercamiento. Observen, nos debe de quedar de aproximadamente 7.2. Observemos 7.2. Entonces el vector resultante R es de 7.2 centímetros, por lo tanto es de 7.2 newtons, pero debemos de marcar este ángulo también hay que medirlo. El ángulo, nuevamente colocamos la retícula central de nuestro transportador, observemos que esté en el eje X colocado el valor de 0, en el eje Y el valor de 90, y aquí medimos. Observen, queda un poco más de 40, de hecho queda 45 grados, observen, está exactamente en medio del 40 y del 50, queda 45 grados. Entonces el ángulo es de aproximadamente 45. Por lo tanto, en este ejercicio, y después de haber aplicado el método del polígono, lo que podemos estar observando es que el vector resultante es de 7.2 newtons con un ángulo de 45 grados en dirección noreste. Esta sería nuestra respuesta. Muy bien, espero que haya quedado claro. Recuerden, el método del polígono es porque se construye un polígono irregular en base a la medida de cada uno de los vectores que se utilizan, y el vector resultante es el vector que une el punto inicial con el punto final de los vectores del sistema. Espero que haya quedado entendido, chicos, y pues cualquier cosa me pueden dejar algún comentario, me pueden dejar alguna pregunta, y les agradezco su atención. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima.